La horrible conclusión que había ido imponiéndose en mi mente confundida y reacia resultaba ahora de una espantosa certeza. Estaba perdido, completa y descorazonadamente perdido en las vastas y laberínticas profundidades de la cueva de Mammoth. Así comienza esta historia. Nuestro protagonista se hallaba perdido. Nada le servía de referencia para encontrar el camino de salida. Se hallaba desolado y rendido. Volver a ver la luz del sol o el mundo exterior era una esperanza que ya se había esfumado. Este hombre era un estudioso en filosofía y se hallaba al tanto de la desesperación que arremetía a quienes se encontraban en la misma situación, pero no él. Él estaba tranquilo, aceptando la idea de que aquella fría e inmensa cueva podría ser su tumba. Aunque sabía que muchos murieron por desesperación y locura en esa situación, él sabía que moriría, pero eso no lo perturbaba. A escondidas del guía se había desviado del camino separándose del grupo, deambulando cerca de una hora por las galerías de la cueva, volviéndose incapaz de recordar o encontrar el camino de regreso. Su antorcha comenzaba a apagarse y la oscuridad comenzaba a engullirlo. Recordó que allí, hace tiempo, una colonia de tuberculosos se instaló en aquella cueva buscando la sanación. La temperatura uniforme y suave, su aire puro y su tranquilidad ayudaba a sobrellevar aquella terrible enfermedad. Sin embargo, habían hallado la muerte bajo circunstancias extrañas y terribles. Bajo los últimos resplandores de la antorcha, aquel hombre comenzó a revolver las piedras que encontrase en su camino y prorrumpió en una sucesión de gritos a todo pulmón. Sin embargo, cayó en la cuenta de que todos esos intentos de que alguien llegase a escucharlo eran totalmente inútiles. Al disiparse su esperanza de salvación y los últimos ecos de sus gritos, imaginó escuchar un sonido de unos pasos acercándose hacia él sobre el suelo rocoso. ¿Era inminente mi salvación? ¿Eran todos mis temores cosa de naderías?, pensó. Estuvo a punto de reanudar sus gritos cuando de pronto un pensamiento le congeló por completo. Al aguzar los oídos, llegó a la aterradora certeza de que aquellos pasos no eran de un ser humano. No era el guía de la expedición, ni ninguna persona, pues sus pasos retumbarían toscamente. Estos sonidos eran suaves y amortiguados, como los que podría producir las zarpas de algún felino. A veces, escuchando cuidadosamente, le parecía distinguir los pasos no de 2, sino de 4 pies. Estaba convencido de que sus gritos habían despertado alguna clase de bestia salvaje. Permaneció inmóvil, esperando que la bestia se desviase de su dirección y pasase de largo, pero al parecer aquel animal parecía olfatearlo. Allí el aire era descontaminado y puro, por lo tanto, había altas posibilidades de que encontrara su rastro. Buscó algún fragmento de roca pensando en defenderse y esperó quieto, inmóvil, expectante. Los pasos se acercaban más y más. Analizó aquel sonido. Parecían propios de un cuadrúpedo, con movimientos irregulares, descoordinados. Sin embargo, cada tanto le parecía que caminaba sobre 2 patas. ¿Qué clase de animal tenía enfrente? Conjeturó sobre los aspectos y alimentación del animal y lo relacionó con la muerte de los tuberculosos. En el caso de matar a su antagonista, no lograría ver su imagen pues se encontraba en completa oscuridad. Divagó sobre las más locas apariencias y formas. Las pisadas se acercaban más y más. Él estaba petrificado, clavado al sitio. Al sentir las pisadas al alcance de su mano, aterrorizado como estaba, logró centrar su mente y lanzó un fuerte pedrazo. Escuchó al objetivo brincar y evadir el tiro. Lanzó un segundo proyectil, esta vez dando en el blanco. Oyó con alegría el sonido de la criatura desplomándose. Se recostó contra la pared aliviado, pero, de pronto, una ola de temor lo arremetió. No examinó ni remató a la criatura que profería exhalaciones, sino que se echó a correr despavoridamente. Siguiendo un destello, que supo era la luz de una antorcha, se topó de golpe con el guía de la excursión, cayendo a sus pies entre sollozos, balbuceos y agradecimientos. Pronto recordó la bestia que había abatido, y con la ayuda del guía, volvió sobre sus pasos en aquel encuentro. Pronto descubrió un cuerpo blanco en el suelo, más blanco que la propia caliza resplandeciente, y se acercaron con cautela y dejaron escapar una simultánea exclamación de asombro, porque este era el más extraño de todos los monstruos sobrenaturales que ellos hubieran contemplado en su vida. Resultó tratarse de un mono antropoide de grandes proporciones, escapado quizás de algún zoológico ambulante. Su pelaje era blanco como la nieve, cosa que sin duda se debía a la calcinadora acción de una larga permanencia en el interior de los negros confines de las cavernas, y era también sorprendentemente escaso, y estaba ausente en casi todo el cuerpo, salvo en la cabeza. Allí era abundante y tan largo que caía en profusión sobre los hombros. Tenía la cara vuelta del lado opuesto a donde estaban, y la criatura yacía directamente sobre ella. La inclinación de los miembros era singular, aunque explicaba la alternancia de su uso.
por lo que la bestia avanzaba a veces a 4 patas y otras en solo 2. De las puntas de sus dedos se extendían uñas largas, como de rata. Los pies no eran prensiles, hecho que atribuyó a la larga residencia en la caverna que parecía también la causa evidente de su blancura total y casi ultraterrena, tan característica de toda su anatomía. Parecía carecer de cola. La respiración se había debilitado mucho, y el guía sacó la pistola con la clara intención de despachar a la criatura, cuando de súbito un sonido que ésta emitió hizo que el arma se le cayera de las manos sin ser usada. Resulta difícil describir la naturaleza de tal sonido. No tenía el tono normal de cualquier especie conocida de simios, y se preguntó si su cualidad extranatural no sería resultado de un silencio completo y continuado por largo tiempo, roto por la sensación de llegada de luz que la bestia no debía de haber visto desde que entró por primera vez en la caverna. El sonido era como una especie de parloteo en tono profundo, continuaba débilmente. Al mismo tiempo, un fugaz espasmo de energía pareció conmover el cuerpo del animal. Las garras hicieron un movimiento convulsivo, y los miembros se contrajeron. Con una convulsión del cuerpo rodó sobre sí mismo, de modo que la cara quedó vuelta hacia los hombres. Quedaron por un momento tan petrificados de espanto por los ojos de esta manera revelados, que no percibieron nada más. Eran negros aquellos ojos, de una negrura profunda en horrible contraste con la piel y el cabello de nívea blancura. Como los de otras especies de cavernícolas, estaban profundamente hundidos en sus órbitas y por completo desprovistos de iris. Estaban enclavados en el rostro, menos prognático que el de otros monos corrientes, e infinitamente menos velludo. La nariz era prominente. Mientras contemplaban, los gruesos labios se abrieron y varios sonidos emanaron de ellos, tras lo cual la cosa se sumió en un descanso de muerte. El guía se aferró a la manga de la chaqueta del asesino de la criatura y tembló con tan violencia que la luz se estremeció convulsivamente, proyectando en la pared fantasmagóricas sombras en movimiento. Él no se movió, se había quedado rígido, con los ojos llenos de horror, fijos en el suelo delante de él. El miedo lo abandonó, y en su lugar se sucedieron los sentimientos de asombro, compasión y respeto. Los sonidos que murmuró la criatura abatida que yacía entre las rocas calizas le revelaron la tremenda verdad. La criatura que él había matado, la extraña bestia de la cueva maldita, era, o había sido alguna vez, un hombre. Fin. Este relato corto fue escrito en la primavera de 1904 y publicado en la edición de junio de la revista The Background. Luego sería reeditado por Arkham House en la antología de 1944. Si bien es seguro que el relato fue corregido muchas veces antes de su publicación, cabe destacar que La bestia en la cueva fue escrita cuando H.P. Lovecraft tenía apenas 14 años de edad. Teniendo en cuenta la edad del autor y el estilo que usa para desarrollar el relato, deja claro que esta obra solo era una mera práctica, una repetición o un ejercicio en el que Howard, influenciado fuertemente por la literatura gótica clásica, emulaba los estilos de sus autores favoritos y aportaba poco y nada de su parte. Aunque en esta época tan temprana pueden apreciarse algunas insinuantes formas de narración que más adelante se convertirían en su sello característico. Esto ha sido todo. Regálame un like si te ha gustado y suscríbete para no perderte el próximo capítulo, que será El Alquimista. Soy Dante34 y les dejo un gran saludo. Hasta la semana que viene.